Hola, mi nombre es Sofi y bienvenido y bienvenida a un nuevo video en mi canal. Esta es la segunda parte del video anterior, así que si no lo has visto, échale un vistazo. Y bueno, quiero contar desde mi experiencia cómo viví yo un poco las consecuencias de este ambiente o de esta situación dentro de mi curso. Y quiero comentar que yo empecé a notar desde inicio del 2020 y al siguiente año, después del 2019, cuando entré a primero medio, recuerdo mucho el primer día de clases, cuando aún no comenzaba justamente el tema del COVID y de estas noticias y así. Recuerdo mucho el cómo me ponía muy nerviosa y me daba mucha ansiedad conversar con personas nuevas. Eh, yo sobrepensaba muchísimo antes de hablar y recuerdo específicamente este primer día de clases cuando quise hablar con una compañera nueva, porque a mí creo que desde el momento, desde el 2019 o 2020, yo como me di cuenta que no, mis compañeros no estaban interesados como en tener una amistad conmigo. Yo siempre al comienzo de año tenía como esta pequeña esperanza de poder hacer algún amigo o amiga. Entonces yo, nerviosa y todo, intenté hablarle a esta compañera nueva en marzo de 2020 y fue bastante como terrible, como muy mala la conversación, porque yo era como que le preguntaba algo y ella respondía así como de una forma igual como media cortante, esta niña, y yo me tomaba mucho tiempo para continuar con la conversación porque me tomaba demasiado tiempo en mi cabeza hablando, como pensando en de, ¿estará bien si le digo esto? ¿Está bien si le pregunto esta otra cosa? Dudaba como mucho y de cierta forma como que me daba miedo cómo la otra persona iba a interpretar lo que yo estaba diciendo. Entonces era como demasiado consciente de mí misma y sobrepensaba demasiado en exceso lo que iba a decir. Entonces sí, y yo creo que esta otra chica también se dio cuenta como que yo socializaba de una forma muy rara o que me sentía incómoda o no sé, porque yo recuerdo haberle dicho así como en un momento, así como armarme valor y decirle como, oye, ¿quieres que te haga como un tour en la escuela, por el colegio, en el recreo? Y ella fue así ya, ok. Y después pasaron unos minutos y ella me dijo, oye, ¿sabes qué? En realidad como prefiero quedarme acá en la sala, ahora en el recreo, entonces mejor no. Y yo fui como, bueno, chale, qué triste. Y tal. Y eso es como la primera como cosa que recuerdo de cómo empezó cómo se empezó a manifestar esta ansiedad y esta inseguridad socialmente. Em, Creo yo que tal vez desde antes empezó como esta timidez, esta inseguridad, pero en verdad creo que sí es como que llegó a un punto donde, o yo por lo menos sí empecé a notar esta como taquicardia o esta ya manifestación más física, en donde a mí realmente se me aceleraba el corazón cuando yo estaba hablando con esta compañera nueva. De verdad era como, se me aceleraba mucho y es como muy raro pensarlo ahora, a día de hoy, porque ahora que, por ejemplo, no sé, el mismo año pasado, como empecé a conocer tantas personas nuevas en mi universidad, personas que obviamente nunca he visto en mi vida, en un ambiente totalmente distinto. Yo no recuerdo ni una vez que yo me hubiera puesto así de nerviosa, así ansiosa, como que se me llega a acelerar el corazón. A mí solo eso me sigue pasando, pero en disertaciones, en presentaciones orales, es como la única es como la única ocasión. Entonces como que quiero dejar eso así como que se note como igual un poco la gravedad, porque yo a día de hoy obviamente no me siento tan insegura socialmente y no me pasa eso. Pero es muy loco pensar que a mí sí me llegó a pasar muchas veces eso. De verdad que pasarlo mal en esas situaciones sociales. Y bueno, y otra situación ya me ocurrió más adelante en ese año,
y ya ni siquiera de forma presencial, que yo me pusiera nerviosa, sino en llamadas, donde ni siquiera me veían la cara, ni siquiera nuevamente tenía que estar con alguien de frente. Yo recuerdo que yo, como comentaba en un video pasado de los celos en las amistades, yo tenía en aquel entonces tenía un amigo que él se llevaba como con muchos amigos, como que la verdad no me acuerdo, algunos de ellos sé que obviamente como los conoció por su anterior escuela, pero hay otros que no sé exactamente si los conoció, si son amigos en común, fueron amigos en común de sus amigos o qué onda, pero el caso es que hubo un día en particular donde yo recuerdo que estábamos varios como en Discord y yo estaba ya estaban como reunidos varios, así como en ese chat, ese canal de voz que se llama en Discord. Y yo tenía que presentarme. Simplemente decir como, ah, hola. O como mucho así como, hola, me llamo Sofía o Sofi. Y entonces yo de verdad que lo tengo acá. Porque fue un momento igual medio feo, bastante feo. Que yo, no sé qué me pasó nuevamente. Fue, o sea, hasta a mí misma se me pareció como raro en aquel momento. Me empezó a dar mucho miedo hablar real. O sea, no puedo explicar cómo, no sé por qué. De verdad que fue un momento donde literalmente mi seguridad llegaba tan lejos que a mí me daba inseguridad mi propia voz y me preocupaba el cómo el otro percibía mi voz, si es que le iba a gustar cómo sonaba mi voz, hablando, ¿ok? Hablando, como estoy hablando ahora. A mí me daba inseguridad hasta eso. Entonces yo me empecé a pasar tanto rollo, empecé a sobrepensar tanto en mi cabeza en cómo voy a sonar cuando diga hola, en qué tono debo decir hola, que yo ni siquiera pude decir hola. Como que fue una cosa así como que me quedé así como tiesa, como que yo sabía que era como algo totalmente mental y por una parte como que yo estaba así como, o sea, sé que no tengo ningún problema en mi voz, pero por otro lado era como el miedo, el como, ¿y qué pasa si como que sueno mal? ¿Qué pasa si mi voz suena mal? Y el otro como que me percibe de forma negativa, me juzga por hasta cómo suena mi voz. Y tal vez, o sea, eso fue lo más principal, como tal vez lo que yo temía, el que escucharan como mi voz fea o no sé qué onda. Pero obviamente yo creo que también significaba el miedo a, voy a tener que hablar y de cierta forma igual voy a tener que mostrarme como soy yo y me da miedo el que me juzguen de forma negativa. ¿Ok? Entonces, eh, básicamente ya para el 2020 yo era muy insegura como de la persona que yo era y me da obviamente mucho miedo el rechazo, el miedo que sobre todo que el otro me juzgue de forma negativa, que no le guste como quien soy y que ni siquiera le guste el cómo sueno. O sea, de verdad que fue como que ahora de verdad se me hace como muy loco, como muy extremo. Y, y yo me sentí bastante mal porque como yo al final no podía decir hola y yo igual quería como, mi idea era como hacer más amigos y obviamente yo también estaba buscando esta validación que no había tenido en mi curso, pues sí, en mi propio colegio, escuela. Entonces, ni siquiera poder decir hola y ni siquiera poder hacer amigos también fue como bastante doloroso y me sentí bastante como decepcionada, por así decirlo, de mí misma. Como que me culpé mucho por no poder hablar siquiera, por no poder hacer amigos. Y bueno, luego de eso, este amigo de aquel entonces, eh, como que hasta se molestó bastante porque yo no me presenté ni dije hola y fue como que se enojó, se enojó conmigo. Y bueno, pero esa fue una de las varias razones por las cuales después me di cuenta como que no me gustaba él como amistad. Pero tal vez más adelante lo comente. Y bueno, ya luego en el 2021 me parece mucho que, si mal no recuerdo, no, ya en ese momento me quedé sin amigos totalmente porque terminé la amistad con este ex amigo que era del otro curso. Y por otro lado también perdí el contacto con este disque amigo de mi curso, que tenía su propio grupito de amigas.
Así que estuve más que nada trabajando en mí misma. Eh, y si no estoy mal, creo que fue ese mismo año que yo empecé a ir a terapia. Y ya para 2022 fue el año que volví a clases, ya totalmente presencial, con mascarilla obviamente, pero presencial. Y ahí em, conocí un nuevo compañero en mi curso, que al inicio nos hicimos amigos, pero al final digamos como que, o sea, nos llevamos bien y así, pero en realidad no se pudo, no se hizo como una amistad realmente cercana. Entonces en verdad no considero que llegó a ser como tal un amigo. Así que ese año creo que la diferencia que hubo a comparación de antes, de por ejemplo el 2019, es que aunque estaba bastante sola, porque recordemos no tenía amigos, sí mi perspectiva de las cosas cambió. Porque nuevamente una de las cosas que dije al final del video pasado es que la terapia y mi psicóloga de aquel entonces me hizo darme cuenta de que ese ambiente no estaba bien, de que no era sano, de que no era lo esperable, de que no era una buena convivencia escolar. Y yo pues no lo sabía, pero lo descubrí gracias a ella. Y, y sí, entonces sí me abrió un poco los ojos, por así decirlo. Em, pero sí quiero comentar que eh, justamente debido a estar tan sola, eh, por muchos años, yo eh, quiero también como comentar un poco el cómo para mí es la soledad o cómo yo la viví, específicamente ese año, porque creo que en ese año yo también empecé eh, aunque seguía obviamente teniendo mis inseguridades, como que ya estaba poco a poco mejorando en mí misma. Entonces era como que ya mi seguridad propia no dependía tanto del resto, pero aún así el estar sola y el estar, no sé, todo un día, toda una jornada de clases en la mañana sin hablar con ningún compañero, obviamente que te afecta, ¿ok? Te afecta igual psicológicamente y hasta biológicamente, por así decirlo, porque, no sé, es como el tema de socializar con el otro es algo tan... eh, no sé, básico de cualquier persona, del ser humano, que todos necesitamos de esos, o sea, literalmente no se puede volver loco si no estuviera interactuando con otras personas, si es que uno crece sin interactuar con otras personas. Eh, entonces sí recuerdo como que a pesar de que yo intentaba como animarme y entretenerme sola y buscar la manera de nuevo como de sobrevivir a la jornada, eh, no me sentía ahora como en ese momento tal vez triste o tan desanimada, pero sí muchas veces era como desesperante el no poder hablar con nadie, ¿sabes? Como el no poder tener una charla, ¿sabes? Y muchas veces era como, no sé, como me venía a buscar mis padres, ¿sabes? Después del término de la mañana, para irme a mi casa a almorzar y así. Y era una cosa como de, oh, como, por favor, o sea, ya, o sea, de verdad que acababa como muy cansada de todo en general. Em, y sí, desde ese año, yo, por así decirlo, me aferraba mucho a las pocas personas con las cuales pudiera hablar. O sea, era como si, no sé, tuviera una barrita de socialización, como en los Sims, y yo estuviera así como súper baja, así porque no socializaba con nadie en el día, y el hecho de no se poder hablar con la bibliotecaria, ¿sabes? Del hecho de poder en clase, en un momento que el profesor se me acercara y me comentara algo, lo que sea, ¿sabes? Como cualquier cosita así, yo de verdad que como que
para mí era como, no sé, como que lo agradecía mucho, como que realmente hacía un cambio en, no sé, mi ánimo y en mi bienestar, porque al final era como, al fin, o sea, al fin estoy socializando, al fin estoy hablando con alguien. Entonces, sí, yo pasaba mucho tiempo, creo que ese año pasé mucho tiempo en la biblioteca. La biblioteca era como mi lugar seguro, por así decirlo. Ese año igual conocí una bibliotecaria nueva, justamente. Entonces me caía bastante bien, entonces iba de vez en cuando a verla. Eh, También conocí hasta un profesor nuevo en una clase que era electiva. Entonces todas esas cosas igual hicieron que esos pequeños momentos, ¿sabes? Realmente me ayudan mucho a casi no volverme loca o no perder la cordura. Eh, Así que sí, creo que siento que siento que hubieron muchos momentos donde de cierta forma se sentía como que sobrevivía un poco, como que, no sé, como que de nuevo como, no sé, estar bien con las pequeñas cosas eh, y aferrarme a ellas. Y, y sí, yo creo que de verdad que si hay una persona que conoce la soledad soy yo, porque considero que hay muchas etapas en mi vida y largas donde me sentí muy sola en mi vida y la he vivido de todas las formas y maneras. Eh, y bueno, también el hecho de que tal vez yo soy una persona más introvertida o que disfruta igual de mi propio tiempo a solas, creo que igual lo hizo más fácil porque obviamente había momentos donde tal vez eh, me sentía más segura estando sola, eh, porque obviamente eso tampoco me exponía a que el otro me pudiera tal vez rechazar o aceptar o me dijera algo o lo que sea, pero también la gran mayoría del tiempo era muy difícil estar sola, ¿sabes? De nuevo era como ya a un nivel, como digo, más psicológico, no sé ni cómo explicarlo, no hay palabras como, porque sin, tú no has pasado por eso, como de estar, no sé, días o, no sé, horas, y sobre todo que se repita día a día, de lunes a viernes, que estás, eh, que en todo ese día hablas con una persona, si acaso, con suerte, eh, o son conversaciones muy cortas, de 2 minutos, si acaso, es muy complicado de explicar como esa sensación de no, ya ni siquiera es como quiero un amigo con quien hablar, quiero un amigo con quien hablar de los mismos pasatiempos, no, es ya un tema biológico como de, es que necesito, o sea, estoy desesperada por hablar con alguien o me voy a volver loca o de verdad que me siento como irritada, como que, no sé, no lo estoy pasando como bien, no sé, muy difícil de ponerlo. Eh, También por suerte creo que se fue como ese año fue solo, del 2022 solo fue como la primera parte, el primer semestre, y ya luego pude como hacer una amiga que era mayor que yo, ella estaba en cuarto medio y yo en tercero medio, pero sí fueron largos meses donde yo de verdad que estuve muy sola y me costaba, de verdad que me costaba sobrevivir esa jornada. De verdad que he tenido muchos problemas técnicos grabando este video. Así que la luz, de verdad, que está un poco mala. Pero aún así espero que se esté viendo algo bien. Y bueno, me gustaría sí comentar algo que ocurrió ese mismo año, el 2022. Y es que por primera vez en ese año, yo, gracias a, como decía, me enteré que estaba mal ese ambiente que estaba viviendo en el curso, gracias a mi psicóloga. Yo por primera vez como que empecé a hablarlo y empecé a cierta forma como expresando cómo estaba, como lo que yo estaba pasando, lo que yo
estaba viviendo, digamos así, lo que yo estaba viviendo. Y se lo expresé como a mi mamá, como a mi familia en general. Y, y entonces, junto con mi mamá, como que tomamos la decisión como de comentarle a mi profesora jefe de aquel entonces. Y tuvimos como una reunión así privada, como una entrevista, no sé, con esta profesora, que era de religión. Que bueno, más que religión, o sea, no enseñaba una religión específica, pero bueno, y en general la religión de todo el mundo. No sé por qué estoy comentando eso, pero dato. Y bueno, yo quiero comentar acerca de eso, de cómo fue mi experiencia comentándoselo a la profesora, porque yo recuerdo estar así en una salita mini, o sea, 2 por 2 metros, así chiquitísima. Y yo, mientras mi mamá como que le hablaba a la profesora, estábamos como las dos, obviamente sentadas y estaba la profesora. Y en un momento yo realmente me puse emocional porque al final le estábamos comentando a la profesora como mi situación, ¿sabéis? Como lo que había vivido tantos años, el estar sola, el sentirme excluida en el curso. O sea, todo eso me estaba abriendo por primera vez y contándoselo a la profesora, yo de verdad que me puse emocional y recuerdo mucho el estar llorando, ¿sabes? Como el que se me cayeron las lágrimas, el que no pude evitar que se me cayeran las lágrimas. Y la profesora hizo como contacto visual conmigo y después simplemente como que siguió mirando a mi mamá y tal. Y una cosa que a mí no me pareció, o sea, en su momento no me pareció y ahora hasta el día de hoy como que no me convence del todo, es que ella como que me aconsejó que yo, o a mí y a mi mamá en realidad, como que nos dejó como de tarea el que a mis papás como que tenían que reafirmarme a mí como mi valor y le dio hasta una idea a mi mamá, como digo, enfrente de mí y así, de que no sé, en un frasquito poner cosas que le gustan a mi mamá de mí, así como, no sé, eres buena niña, eres inteligente o no sé, no me acuerdo qué ejemplos dio, pero cosas así. Y que yo cada día mi mamá tenía que sacar un papelito y como que decirme eso y como que pasármelo o cosas así. Yo no me quejo de eso, o sea, no creo que es como algo malo o que no se tendría que hacer, no digo eso, pero lo que la profesora pretendía era como cuidar mi autoestima o mejorarla a través de eso, en vez de ir como a la raíz del problema, en vez de centrarse en el problema de lo que estaba ocurriendo en el curso, como a nivel más, no sé, más macro, más grande. No sé, es como, siento que es como muy, irse muy a la superficial, así como de, ya, bueno, ya cuidemos tu autoestima, pero eh, no indaguemos tanto en qué está ocurriendo en el curso, ¿cachai? O qué onda con tus compañeros. Em, no sé. Y entonces dio ese consejo a mi mamá y a mí y tal. Y fue como, ah, bueno, ok. Y lo que sí, la profesora como que se comprometió a hacer como em, actividades. Mira, ahora mismo solo me acuerdo de una. La verdad no, ahora mismo no te sabré decir si hizo más. Pero lo que sí recuerdo es que ella lo que hizo fue como comprometerse a hacer mira, no me acuerdo ahora mismo si era una actividad que duraba como una semana o un día específico, pero básicamente lo que ella hizo, y esto yo creo que si algún compañero lo ve, está recién enterándose que fue por mí que se hizo todo eso, y es que por un par de días, por un día, es que no me acuerdo ahora mismo porque esto ya fue hace, 3 años atrás, pero sí, no sé, pongamos que era un día lunes,
Y mentira, creo que fueron como 2 días, ni siquiera una semana, ni siquiera 5 días, fueron 2 días, donde ella como que iba a cambiarnos de puestos y nos iba a pasar una hoja donde teníamos que, con nuestro compañero de puesto, teníamos que responder las preguntas. Entonces, con esta actividad tú sí o sí tenías que hablar con tu compañero al lado y tenías que pasar tiempo en el recreo. Y la ventaja que ella me dio es que me preguntó quiénes me caían bien a mí y yo como que le nombré 2 compañeras. Entonces ella básicamente en la lista que hizo, así de que ya, vamos a poner a Juanito con Pepita y no sé, vamos a poner a Roberto con Lucía y así. Yo de cierta, pues sí, de cierta forma elegí con quién iba a sentarme. Entonces ya el día que llegó, yo ni me acordaba de cómo, de que ese día iba a hacer la actividad y de repente llegó, me encima atrasada y estaban todos así como súper callados en la sala y a mí me dice, ya Sofía, tú en la lista, tú vas con, eh, no sé, con Laura, tú te sientas con Laura. Y ahí yo recordé, verdad que yo le dije que Laura me caía muy bien. Y fue la primera como chica que le nombré que me caía bien. Y entonces yo sí como, me hice un poco como, obviamente la loca, la loca, y me fui a sentar con esta compañera. ¿Y qué pasó? Hubo un momento, esto lo quiero criticar para que se den cuenta como que, no todos, pero yo estoy segura que más de un compañero, o sea, aparte de este niño, más pensaban así, no sé, tenían esta mentalidad. Y en un momento, este compañero, como de nuevo la mayoría básicamente estaba sentado con alguien que no era su amigo o no era su más cercano. Entonces la idea sí o sí era como interactuar con personas diferentes, de nuevo con personas que no eran tus amigos, pero siguen siendo tus compañeros y compañeras que conoces hace tiempo. Entonces como que tampoco tendría que ser tan problemático. O eso creeríamos. Hubo un momento en las clases que se estaba haciendo como normal y así, y un compañero, o no sé si todavía estaba en clase o en recreo, pero el tema es que sí estábamos todos sentados y un compañero está sentado con una niña que no era su amiga. Dice como una cosa así como que no le parecía como que justo ahora eh, como que estemos obligados a estar sentados con alguien más con quien no queremos. Eh, una cosa así, como que él básicamente él molestó, como disgustado, así como por qué estaban haciendo esto si yo no quiero estar sentada como con una compañera que no estoy ni ahí, po. Una cosa así. Y yo como que vi eso y fue como, bro, qué desagradable y qué feo también por la niña que estaba sentada al lado tuyo. O sea, decir como que tú mostrar así como disgusto y disconformidad de estar sentado con ella, obligado, like, ¿sabes? Entonces, como para que se note el hecho de que en estas cosas uno no se da cuenta que el problema era que la gran mayoría de ellos no les gustaba interactuar con alguien más aparte de sus amigos, ¿cachai? Y eso está como muy mal, porque uno al final, esto fue un año después, lo comentó mi profesor, bueno, mi profesor jefe del 2024, con quien se hizo mi profe más querido, y es que al final no le estás, o sea, ¿qué le estás, o sea, si estos, no sé, niños y niñas, estos chicos y chicas, no saben cómo trabajar con más personas, o sea, ¿qué va a pasar cuando en un futuro tengan que trabajar con más gente? O sea, al final están siendo súper como intolerantes y aparte me parece mucho, o a palabra de este profe, como que muchos padres de ellos mismos, de estos mismos como hijos, hijas, quien eran mis compañeros, los criaban o les permitían de ser de esa forma, ¿cachai? Justamente cuando llegó este profe el siguiente año, el 2024, y hubo también, como en todos los cursos, porque esto fue algo que se hizo en todos los cursos, no solo el nuestro, tuvimos que sentarnos con alguien más, así como puesto fijo. Y muchos compañeros se quejaron por eso, por tener que estar con otra persona sentada. Y después las apoderadas, las madres, padres, después las reuniones con el profesor le decían y se quejaban con él de que su hijo no quería sentarse, no quería estar sentado con otra persona, porque ellos estaban desde chiquititos acostumbrados con su grupo de amigos y no sé qué, no sé cuándo.
girl. O sea, es súper como problemático ese pensamiento.